Es abogado y con maestría en Derecho Civil por la Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Derecho de la Universidad de Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Privada de San Pedro. También ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia de la Magistratura. Es profesor visitante de posgrado en el área de Derecho de Daños en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en las áreas de Derecho de Daños y Derecho de la Empresa en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina. Miembro correspondiente extranjero de la Academia de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Miembro académico honorario de la Academia de Derecho y Ciencia Política de Bolivia. Asesor y secretario de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto del Código Civil, Ley 26.394, abogado asociado senior del estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez, Taiman y Luna Victoria, abogados. Queda con ustedes el doctor Carlos Alberto Soto Coaguila, quien estará hablando sobre las propuestas de reforma del derecho de contratos. Buenos días. En primer lugar, para agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de Derecho Civil, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la persona de su señor decano, el doctor Jesús Antonio Rivero Oré, así como de todas aquellas personas que han hecho posible este evento, a los profesores extranjeros don Jorge Mosé Turraspe, Ricardo Luis Lorenzetti y Arturo Caumón, que gentilmente aceptaron la invitación para compartir estos 3 días diversos temas en torno a la reforma del Código Civil peruano. El día miércoles, cuando se iniciaba, o el día jueves, perdón, cuando se iniciaba el Congreso, el doctor Jorge Mosé Turraspe hacía algunas reflexiones en torno a esta relación que debe existir entre el derecho y la realidad. Ello me recordaba algunas frases de Yocerán cuando categóricamente afirmaba: o el derecho se adecua a la realidad o la realidad prescinde del derecho. Esperemos que ello no ocurra y es tarea de profesores, abogados, magistrados el actualizar y poner al día las normas legales para que la realidad no prescinda de nuestro derecho. Del mismo modo, no puedo dejar de expresar el agradecimiento a 2 profesores que ya no se encuentran con nosotros en la Escuela de Derecho Civil peruano. Me refiero a los doctores José León Barandarián Hart y Lizardo Tabada Córdoba. El profesor Lorenzetti, tanto el día de ayer como el día de hoy, nos hacía hincapié en torno a que debemos trabajar para construir un derecho civil privado o un derecho privado latinoamericano, y cómo distintos esfuerzos de profesores latinoamericanos vienen aunándose para lograr este cometido. En consecuencia, debemos pues resaltar o destacar la labor de estos profesores que diariamente vienen construyendo las bases de este derecho privado latinoamericano. El tema que se me ha asignado, y ahora sí ingresamos, es el de las propuestas de reforma al derecho de los contratos. Antes de dar inicio, permite hacer unas reflexiones en torno al derecho contractual peruano. Y una primera, quizás hasta conclusión, es señalar cómo se encuentra la contratación privada hoy en día. ¿Cuál es el estado de la cuestión de la contratación privada? ¿Cuáles son los sistemas contractuales o las formas de contratar? He llegado a la conclusión, luego de diversos estudios, de que hay 2 grandes sistemas de contratación privada. Un sistema de contratación paritario, clásico, negociado, y un sistema de contratación predispuesto. Todos los contratos que celebramos diariamente
pueden encajarse dentro de alguno de estos dos sistemas. O los contratos que celebramos son negociados, discutimos cada una de las condiciones, cláusulas y términos de los contratos, o nos adherimos a las condiciones previamente establecidas por uno de los contratantes. No existen más contratos que estos. O negociamos los contratos o no los negociamos. Aquella libertad de contratación que tanto se ha hablado y cuyo pilar es uno de los pilares fundamentales de la contratación privada, se encuentra presente desde luego en un solo sistema, en el sistema de contratación clásico paritario, mas no así en el sistema de contratación predispuesto, donde las condiciones están previamente establecidas a la celebración del contrato. Dicho esto, preguntémonos cómo se encuentra el derecho de los contratos en el Código Civil de 1984, en el Código Civil peruano actual. Y debemos señalar que el Código Civil de 1984, obra de los más destacados juristas peruanos, tiene defectos y tiene virtudes. ¿Qué duda cabe? Ayer el profesor Fernando Vidal decía que toda obra humana es imperfecta, pero perfectible. Bueno, este es el propósito de la Comisión de Reforma del Código Civil, de actualizar, de perfeccionar, de corregir aquellos defectos que tiene el Código Civil. La jurisprudencia peruana ha sido y es insuficiente para poder salvar aquellos defectos, subsanar esos defectos y llenar los vacíos que la legislación civil, de nuestra legislación civil. En consecuencia, es necesaria una reforma. Se ha hablado y varios de los miembros de la Comisión de Reforma del Código Civil han expresado su punto de vista en torno a la reforma del Código Civil. La gran mayoría se encuentra dentro de una reforma parcial, que el Código Civil al Código Civil se le deben realizar reformas indispensables en palabras de don Jorge Avendaño, necesarias y urgentes en palabras de don Carlos Fernández Cesareo, pero todos coinciden que el Código Civil debe reformarse, aunque esta posición no es uniforme. Hay un importante sector del derecho civil que propugna la dación de un nuevo Código Civil con nuevas bases, con nuevas estructuras. En materia de derecho de los contratos, particularmente considero que se debe replantear todo el derecho de los contratos, absolutamente todo. Y solamente les voy a dar una de las razones. Nuestro Código Civil en materia contractual sigue regulando el derecho de los contratos sobre la base de un sistema de contratación privada, sobre la base de un sistema de contratación paritario, sobre la base de un sistema de contratación negociado, donde los contratos son negociados, discutidos. Tímidamente, el Código Civil actual, vigente, dedica de los más de 150 artículos que tiene a la contratación privada, 12 artículos a la contratación predispuesta. Ustedes concluyen. Y yo me pregunto, ¿cuál es la regla general en materia contractual? ¿La contratación privada o la contratación predispuesta? Cuando ustedes van a un banco, ¿discuten las condiciones de un contrato? Cuando ustedes van o cuando vamos a obtener un billete de transporte aéreo o de transporte terrestre, ¿se discuten las condiciones de un contrato? Absolutamente no. Pregúntense cada uno de ustedes, de todos los contratos que celebran diariamente, ¿cuántos de ellos son negociados y cuántos son predispuestos? Consecuentemente, luego de esta respuesta o luego de brindar una respuesta, podremos decir cuál debe ser la orientación del legislador y cómo debería regular el derecho contractual peruano. En consecuencia, no es razonable, lógico ni justo, por decirlo menos, que se apliquen las mismas reglas o los mismos principios a dos sistemas de contratación que tienen presupuestos diferentes. Las reglas de la contratación paritaria o que se deben aplicar a la contratación paritaria no deben ser las mismas que a la contratación predispuesta. Para poder empezar o continuar con esta conferencia y empezar con las propuestas de reforma, es necesario tomar partido o definir cuál debe ser el rol del Estado en materia contractual. Esa preocupación que el doctor Jorge Mosé Iturraspe nos trasladaba el día jueves, cuáles deben ser las bases para poder construir un Código Civil o para iniciar una reforma. En materia contractual creo que deben ser 4
los roles que debe cumplir el Estado. El primer rol que debe cumplir el Estado es otorgar validez y eficacia a los contratos. ¿Qué duda cabe? Otorgar validez y eficacia a los contratos celebrados conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, desde luego. Brindar seguridad jurídica a los contratantes. ¿Qué implica brindar seguridad jurídica a los contratantes? Que los contratos que nosotros celebremos no sean modificados por un tercero. Que el Estado no intervenga en la contratación privada en aquellos contratos en plena ejecución. Esto además implica que frente a un incumplimiento el Estado otorgue la acción correspondiente al contratante perjudicado para que éste pueda solicitar la indemnización de los daños o en su defecto el cumplimiento forzoso del mismo. Corregir las fallas del mercado. Esto que Adam Smith hace varias décadas decía que las fallas del mercado serán corregidas por la mano invisible de Adam Smith, esto es un absurdo. El Estado tiene que cumplir un rol preponderante y corregir estas fallas del mercado, que no son, entre otras, la asimetría informativa que existe entre unos contratantes y otros, el abuso que diariamente cometen unos contratantes sobre otros al incorporar cláusulas abusivas en aquellos contratos donde no hay una discusión, donde no hay negociación de las condiciones o de los términos de lo mismo. Y finalmente, reducir los costos de contratación. ¿A qué me refiero con esto? Contratar cuesta. En términos simples, cuando ustedes van a comprar un inmueble, tienen que incurrir en una serie de costos. Costos de la negociación propia del contrato, costos de la celebración, que implica ir donde un abogado y que éste redacte una minuta, luego trasladarse a una notaría para que el notario otorgue la escritura correspondiente y finalmente terminar haciendo la cola en registros públicos para presentar los partes notariales e inscribir el derecho de propiedad. Díganme ustedes cuánto cuesta. Si una persona va a adquirir una propiedad a un precio de $10.000, con estos costos de contratar y de tener un derecho más seguro, lo más probable es que la propiedad termine costando entre $12.000 o $11.000, más o menos, dependiendo de a qué abogado visite y a qué notaría visite. El rol del Estado es, pues, reducir estos costos de contratación, que contratar no sea costoso, o que los costos en los cuales deban incurrir los contratantes sean los necesarios y los indispensables. Yo no sé si se deben eliminar la intervención de los abogados, la intervención de los notarios, o tener que terminar en registros públicos, pero tantos trámites para poder tener un derecho seguro me parece absurdo. Ingresando al tema que hoy nos preocupa, en torno a las propuestas de reforma. Inicialmente les decía que particularmente considero que el derecho contractual debe reformularse totalmente. Sin embargo, formando parte de la Comisión de Reforma del Código Civil en mi condición de asesor y secretario, debo sumarme a esta propuesta de reforma parcial y únicamente plantear reformas urgentes y necesarias al derecho de los contratos. En otro momento y en otro ambiente plantearé las bases sobre un nuevo derecho contractual. Por lo tanto, las propuestas que voy a formular únicamente son aquellas que considero indispensables y urgentes en algunos casos, pues el tiempo no me permite hacer los alcances a todo el derecho contractual. Un primer tema que debemos reformular en el derecho, en el Código Civil de 1984, es el del intervencionismo del Estado y los contratos ley o los convenios de estabilidad jurídica. En torno a la intervención del Estado en la contratación privada, ustedes tienen el artículo 1355 del Código Civil, que dice literalmente lo siguiente: la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. En buen romance, lo que permite el 1355 del Código Civil es que el Estado intervenga en las relaciones contractuales por razones de interés público, social o ético. Ya en el gobierno de Alan García se intervino en los contratos, recordarán aquellos que son propietarios, para congelar las rentas de los contratos de arrendamiento y prorrogar los plazos de lo mismo. Gran parte del centro de Lima está en estas condiciones porque
qué los propietarios no van a invertir un centavo en hacer mejoras, porque lo que reciben como renta ni siquiera alcanza, o en algunos casos no vale la pena ni cobrarlos. Bueno, el interés en ese entonces era la carencia de vivienda. Qué duda cabe, es un interés social la carencia de vivienda, pero ese es deber del Estado, ese es rol del Estado, no es el rol de los particulares. En consecuencia, yo creo, y buena parte de la doctrina peruana considera que el Estado no debe intervenir en las relaciones contractuales en pleno estado de ejecución. Aquello que han hecho dos, solo lo pueden deshacer esos dos. Esto genera desde luego una inseguridad jurídica, más aún cuando tenemos conceptos tan etéreos como el interés público, interés social o interés ético. Hace poco, un conflicto derivado entre una empresa y sus trabajadores, el Estado pretende intervenir sobre pretexto de un interés público. No me queda la menor duda que hay un interés público en la medida que trabajadores se quedan sin trabajo, pero así el Estado terminaría interviniendo en toda clase de relaciones jurídicas. Por el contrario, creo que el Estado debe garantizar un pleno respeto a la autonomía privada de los contratos en aquellos, desde luego, donde se negocia y se discute cada una de las condiciones, porque en los contratos donde no hay negociación, no hay discusión, la regla debe ser distinta. Por eso decía hace algunos minutos que las reglas no pueden ser las mismas en todos los contratos. En un contrato libremente negociado, libremente discutido entre un banco y una empresa constructora, pues el Estado lo que tiene que hacer es respetar el acuerdo contractual, respetar las cláusulas penales, respetar las condiciones de los contratos. Pero en un contrato donde no se ha negociado, no se ha discutido las condiciones del contrato, el Estado sí debe jugar un papel tutelar, de brindar seguridad y de proteger aquella parte débil de esta relación contractual. En consecuencia, el 1355 debe ser derogado, más aún cuando tenemos hoy en día vigente el artículo 62 de la Constitución, cuestionada y en proceso de reforma, que señala que el Estado debe respetar y garantizar los acuerdos contractuales y el Estado no puede modificar por cualquier disposición o por medio de ninguna disposición las relaciones, los acuerdos contractuales. Este 1355, que ya buena parte de la doctrina peruana ha señalado que se encuentra derogado tácitamente en virtud del artículo 62 y que aún estando vigente el juez deberá preferir sobre la base del control difuso la norma constitucional del artículo 62 de la Constitución del 93 frente al artículo 1355 del Código Civil vigente. Sin embargo, para aquellos que todavía sostengan la vigencia del 1355, creo que debe ser derogado o en todo caso cambiado bajo la propuesta que les acabo de mencionar. Los convenios de estabilidad jurídica o los contratos ley. El artículo 1357 del Código Civil peruano señala lo siguiente: por ley sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contratos. Peor redacción no pudo tener el legislador de 1984. Esto en doctrina se conoce como los contratos ley o los convenios de estabilidad jurídica, que son aquellos contratos celebrados por el Estado o entre el Estado y un inversionista nacional o extranjero con la finalidad de garantizar ciertas reglas de juego. Yo me pregunto, si el Estado, o cuando la norma del 1357 alude a las garantías, ¿está aludiendo a que el Estado puede otorgar prendas o hipotecas? ¿O está utilizando el término garantía en términos de garantizar las reglas de juego? Y finalmente, para poder celebrar un contrato o un convenio de estabilidad, ¿tiene que existir un interés nacional, público o un interés social? Díganme ustedes si hay un interés social en el convenio que ha celebrado o que celebró en su momento Telefónica con el Estado peruano o Luchetti con el Estado peruano o diversos inversionistas privados que han celebrado varios convenios para establecer reglas de juego en materia de tributación. No existe ningún interés social, no existe ningún interés público, no existe ningún interés nacional. Yo no sé por qué al Estado o al codificador de 1984 los términos de interés social, interés público, que más aún la doctrina y la jurisprudencia no pueden definirlos en términos concretos, los agrega en distintos artículos o los va agregando. El artículo 1357 tiene que ser modificado, tiene que ser encauzado en su verdadero sentido y otorgarle una verdadera o una correcta
lectura, una correcta redacción. Propongo que el artículo 1355 tenga más, o 1357 tenga más o menos esta redacción. El Estado puede celebrar, es dispositiva la norma, no está obligado a hacerlo. El Estado va a celebrar convenios de estabilidad o convenios o contratos ley, si es que así lo ve por conveniente. Puede celebrar convenios de estabilidad jurídica con personas naturales o jurídicas. Estos contratos tienen carácter civil y no administrativo. Por lo tanto, estos contratos se someten a las reglas del Código Civil peruano de 1984 y no al derecho administrativo. No pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado. Ni por el Estado ni por el inversionista. Ambos deben cumplir cada uno de los acuerdos contractuales. Y menos pueden ser modificados por leyes posteriores u otras normas legales. Tales contratos, estos convenios de estabilidad jurídica, solo podrán modificarse o dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes. Los conflictos derivados de estos contratos, incumplimientos, mora, se solucionan en las vías de conciliación, en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos previstos en el propio contrato o previstos en la legislación civil. Un segundo tema o un tercer tema es el de la responsabilidad precontractual. El artículo 1362 del Código Civil peruano tiene la siguiente redacción: los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Esta es una norma legal imperativa, categórica, que impone un deber jurídico a los contratantes en todas las fases de la contratación. ¿Y cuál es este deber jurídico? Comportarse de buena fe, comportarse leal y honestamente durante la contratación, es decir, en la negociación, en la celebración, en la ejecución. La buena fe impone deberes a los contratantes, deberes jurídicos que deben ser cumplidos. ¿Qué sucede o qué sucedería si un contratante no se comporta correctamente, como es muy usual? No se comporta leal y honestamente, no ejecuta el cumplimiento o no ejecuta sus prestaciones leal y honestamente, no celebra los contratos con fidelidad o razonabilidad en función de la confianza que puede generar en el otro contratante. ¿Cuál es la sanción? De este artículo 1362, la doctrina peruana ha derivado o ha logrado extraer el instituto de la responsabilidad precontractual. Explícitamente la responsabilidad o expresamente la responsabilidad precontractual no se encuentra regulada en el Código Civil peruano. No hay una norma que regule la responsabilidad precontractual. La responsabilidad precontractual, como aquella responsabilidad que surge antes de haberse celebrado el contrato, en aquella etapa donde los contratantes o donde los tratantes, ni siquiera contratantes, donde los tratantes o donde las personas naturales o jurídicas que están negociando, discutiendo un contrato, no se comportan de buena fe. Para un sector de la doctrina, la responsabilidad contractual no está regulada, y al no estar regulada no se debe otorgar indemnización al contratante que se vea perjudicado cuando se rompa injustificadamente las tratativas previas. Para otro buen sector existe un deber jurídico impuesto en base al artículo 1362 y consecuentemente cuando un tratante de mala fe, aquel que se comporte no conforme a las reglas de la buena fe, rompa injustificadamente implica sin justa causa, cuando no existe una causa motivada, razonada, debida, fundamentada, rompa las tratativas y la ruptura de estas tratativas cause un daño al otro contratante, al otro tratante, el perjudicado, podrá reclamar o solicitar la indemnización de los daños y perjuicios. Si bien hemos podido deducir, o sobre la base del principio que nadie puede causar un daño a otro, se puede extraer de este artículo la responsabilidad precontractual, la otra pregunta o el otro gran problema que tiene que salvar el operador del derecho es: ¿y qué reglas aplicamos? ¿Las reglas de la responsabilidad contractual
o las reglas de la responsabilidad extracontractual. Si todavía no existe contrato, y al no existir contrato, por lo tanto, no se aplicarían las reglas de la responsabilidad contractual. ¿Deberíamos entonces aplicar las reglas de la responsabilidad extracontractual? La doctrina es mayoritaria en señalar que las reglas que se deben aplicar son las de la responsabilidad contractual, en tanto existe en esta etapa una conversación o tratativa por llegar a la celebración de un contrato. En consecuencia, creo que al artículo 1362 o al artículo 1362 se le debería agregar un párrafo que explícitamente reconozca la facultad al contratante perjudicado en una ruptura de tratativas previas de que éste pueda solicitar la indemnización de los daños y perjuicios. Y las reglas que se deberán aplicar serán las de la responsabilidad contractual o en nuestro Código Civil mal denominadas inejecución de obligaciones. El otro tema que quiero plantearles, y este sí es un tema espinoso, es el de la resolución del contrato. Como ustedes saben, mediante la resolución de un contrato se deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a la celebración del mismo. Un contrato que se tiene que ejecutar en un tiempo determinado, y durante la ejecución uno de ellos incumple con alguna obligación contractual, incumple con la ejecución de sus prestaciones, el otro contratante tiene dos opciones: o solicita judicialmente el cumplimiento o solicita la resolución del contrato. Lo que nosotros vamos a ver en este momento es el caso de la resolución del contrato. Aquellos casos donde en una relación contractual uno de los contratantes viola ese deber específico asumido en el contrato de cumplir fielmente sus obligaciones, y el otro contratante, frente a este incumplimiento, solicita la resolución del contrato. La resolución puede ser declarada judicial o extrajudicialmente. Ustedes deben tener ahí más o menos los artículos, pueden ir leyendo. Es decir, uno puede solicitar la resolución del contrato por la vía judicial o por la vía extrajudicial, aplicando el 1429 del Código Civil, o si que se ha pactado una cláusula resolutoria expresa en aplicación de ese pacto, de ese acuerdo de los contratantes. El problema que nosotros nos plantea, se plantea en el derecho peruano y en la realidad judicial y en la práctica diaria es el siguiente: cuando se resuelve un contrato, judicial o extrajudicialmente, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se presentó la causal. Si ustedes tienen un contrato que se inicia aquí y debe terminar aquí, pero la causal de resolución se presenta casi a la mitad y la sentencia sale 3 meses después, la sentencia se va a retrotraer hasta el momento en que se presentó la causal, no hasta el momento de la celebración. Por lo tanto, las obligaciones y las prestaciones ejecutadas entre el momento de la celebración y la causal que motiva la resolución del contrato se respetan, porque solamente se van a restituir las prestaciones ejecutadas desde el momento de la causal hasta que se dictó sentencia. Hasta ahí nos parece claro. No estamos en el caso de la rescisión donde los efectos se retrotraen hasta el inicio, sino en el caso de la resolución. La resolución de compraventas a plazos, ¿qué sucede? Solamente les planteo alguno. El 1559 del Código Civil dice, el segundo párrafo: resuelto el contrato, en un contrato de ventas a plazos, donde yo voy a Saga, voy a Ripley y compro bienes o compro un bien inmueble, pero no he pagado el precio, lo voy a pagar en el tiempo, en 10 cuotas o en 12 cuotas, y solo pago 6. Y por lo tanto, al haber incumplido, se resuelve el contrato. Resuelto el contrato, el vendedor, Saga Ripley, debe devolver la parte del precio pagado, deducidos los tributos y gasto de impuestos. El vendedor debe devolverme todo lo que yo he pagado por el precio. ¿Y el comprador debe devolver el bien? Ahora sí empezamos con los problemas. Teniendo claro cómo está regulada la resolución contractual, vayamos a los problemas referidos a la resolución del contrato, parte 1. En los contratos de ejecución inmediata, ¿cuál es un contrato de ejecución inmediata? Donde las prestaciones se ejecutan al momento de la celebración del contrato. En una compraventa de plazos,
si yo les vendo un bien inmueble a ustedes, un departamento, y ustedes me tienen que pagar el departamento en 5 años, cuando ustedes cancelen el total del precio, yo no les voy a entregar recién el departamento. ¿Cuándo les entrego el departamento? Hoy. Sino, ¿qué sentido tiene que ustedes me empiecen a pagar y yo les entregue el departamento al final que cancele? La idea es, ustedes celebran un contrato, dan una cuota inicial, se fijan armadas periódicas, pero el bien lo empiezan a usar y disfrutar desde hoy. ¿Está claro? Y ustedes, por lo tanto, mi ejecución, mi obligación ha sido cumplida. Yo cumplí, yo les entregué el bien y les entregué posesión o propiedad. Propiedad, porque ustedes inscriben eso en registros públicos. Pero su obligación, la obligación de ustedes todavía no ha sido cumplida. Ustedes me deben, ustedes son deudores, ustedes tienen que pagarme el total del precio. ¿En cuánto tiempo? En lo que hayamos pactado? 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10. Si es un inmueble no es 2 meses, 3 meses. Son 10, 15, 20 años. Bueno, en esos contratos donde yo he cumplido mi obligación, les entregué el bien. Pero ustedes todavía no. Si ustedes deben pagar el inmueble en 5 años, pagan 2 e incumplen con sus cuotas. Frente a un incumplimiento, ¿qué opciones tengo yo? Contratante perjudicado. O solicito judicialmente el cumplimiento o solicito la resolución del contrato. Si solicito judicialmente el cumplimiento, lo que es págueme lo que me deben. Pero si solicito la resolución del contrato en la vía judicial o extrajudicial, les digo, señor juez, o extíngase esta relación contractual, ya no quiero estar vinculado con ustedes y por lo tanto ya no hay contrato de compraventa. A los 2 años se presentó la causal. La pregunta es ahora, ¿ustedes deben devolverme el bien y yo debo devolverle todo lo que ustedes han pagado? Nuestros códigos, siempre en favor del comprador, solo dice que el vendedor debe devolver el precio que ha recibido, parte del precio que ha recibido, deduciendo los gastos y tributos. ¿Y ustedes no tienen que devolverme el bien? Alguien dirá, pero es razonable y hasta lógico que deba devolverse el bien. Sí, pero regresando a este esquema, si el contrato se celebró hoy y la causal se presenta aquí, las prestaciones que se restituyen solo son al momento en que se presentó la causal. La entrega del departamento fue al inicio. Si nosotros llegásemos a la conclusión de que debe restituirse el bien, tenemos que preguntarnos, pero si la sentencia los efectos de la sentencia solo se retrotraen al momento en que se presentó la causal, no al momento en que se celebró el contrato. Bueno, pero eso es un tema teórico. Está bien, lo dejamos de lado. Segundo, ustedes son propietarios. Ustedes ya tienen inscrito el bien. ¿Ustedes tienen que devolverme la propiedad del bien? ¿Cómo se hace eso? Tercera hipótesis, si se restituye, o sea, si deben restituir, y si el bien no está en propiedad de ustedes, ya lo vendieron, alguien dirá, restituye el valor del bien. Bueno, y si está arrendado, subarrendado, ¿cómo recupero mi bien? Yo quiero recuperar mi bien, porque cumplieron ustedes. Bueno, hay que modificar el 1372 del Código Civil y agregar un párrafo más o menos que diga, en el supuesto de resolverse un contrato donde un contratante ha ejecutado su prestación, en primer lugar, yo vendedor que les entregué el bien, el contratante que ha incumplido deberá restituir la prestación, de no ser posible, deberá valorizarse desde luego. Pero que una norma categóricamente diga que ustedes deben devolver el bien, deben restituir el bien. Esto se constituirá en una excepción a los efectos de la sentencia, pero deben restituir el bien. Alguien dirá, pero, bueno, hay un problema. Problema 2. Seguimos en la resolución. Cuando se resuelve un contrato, si se resuelve un contrato, las consecuencias son las siguientes. La relación jurídica ya se ha extinguido. No existe vínculo contractual o un vínculo jurídico entre ambos contratantes. Cuando se resuelve un contrato por la vía judicial o por la vía extrajudicial, ¿pueden los contratantes de mutuo acuerdo continuar con la ejecución del contrato? Les pongo el ejemplo. En el mismo caso de la compra-venta del bien inmueble a plazos,
Y lo que le estoy contando no son cuentos de Juan Pedro le vende a Miguel, no, son casos reales y a montones. La compra-venta o la venta que yo les he realizado y que ustedes deben pagar en 5 años. A los 2 años, ustedes que vienen cumpliendo regularmente el pago de sus cuotas, incumplen con su obligación. En el contrato hay una cláusula que dice expresamente, si el comprador incumple con pagar 3 cuotas, el vendedor podrá resolver de pleno derecho el contrato. Y ustedes incumplen 3 cuotas. ¿Qué facultad tengo yo? Resolver el contrato. Por lo tanto, iré a un notario, le pediré que redacte una carta notarial donde les comunique a ustedes que en aplicación de la cláusula 7ª del contrato de compra-venta que hemos firmado con fecha tal, el contrato se resuelve y que por favor tenga la amabilidad de devolverme el bien. Bueno, si ya no quiso cumplir, menos me va a querer devolver el bien. Tendré que terminar en un proceso de desalojo. Iré a un proceso de desalojo y en el proceso de desalojo se va a determinar que al no existir título en ustedes, porque ya no son propietarios, vean ustedes, estoy sacando conclusiones lógicas, pero eso no dice el código, porque ustedes son propietarios. Ustedes deben desalojar el bien e irse. Pero en la etapa de la conciliación, ustedes me dicen, mira Carlos Soto, sé que te he incumplido 3 cuotas, ya van 5, ¿cuánto es? Refinanciemos la deuda, te voy a pagar, porque he pagado 2 años, me faltan 3. Bueno, refinanciamos la deuda y continuamos. Y ustedes continúan pagándome sus cuotas. Oigan, pero el contrato ya se resolvió. El contrato se resolvió cuando ustedes recibieron la carta notarial. Y es más, hay un proceso de desalojo por medio y puede haberse resuelto judicialmente. ¿Cómo es posible que luego ese contrato continúe teniendo existencia? Las posibilidades son las siguientes. Una, si es posible que el contrato pueda seguirse ejecutando después que las partes lo han resuelto y han decidido continuar con su ejecución. Bueno, entonces se pueden revivir los contratos. Esta es la conclusión a la cual vamos a llegar. La revivificación del contrato, algún jurista italiano por ahí dijo. Bueno, ¿es posible esto? Bueno, la realidad lo dice, puede ser. Los siguientes, no. El contrato que se resolvió ya se extinguió y esta ejecución es un nuevo contrato. Sí, pero ¿bajo qué reglas? Son bajo las reglas anteriores. Ellos no han acordado que van a celebrar un nuevo contrato, pero aplicando las reglas anteriores. Simplemente están continuando el contrato que fue resuelto. Si es posible, bueno, ya, es posible, la realidad. ¿Podrá luego resolverse si ya hicieron uso de la facultad que les concedía la cláusula resolutoria? Sí, no sé. Ello nos llevaría a la conclusión de que pueden resolverse 40 veces un contrato y 40 veces podrían revivirse. La realidad supera el derecho. Y finalmente una solución sería, si es posible, que continúe ejecutándose ese contrato resuelto. ¿Y por qué? Porque se ha revocado la resolución. Es decir, decidió resolverlo Carlos Soto y luego revocó la resolución. Bueno, y ahí... Bueno, la realidad nos demuestra que los contratos resueltos pueden seguir ejecutándose luego si las partes así lo acuerdan. Lo que hay no es otra cosa que una revivificación del contrato. Lo que hay no es otra cosa que los contratantes han decidido dejar sin efecto esa resolución. Se han retractado o han revocado, lo que ustedes quieran, pero hay un mutuo acuerdo para dejar sin efecto ese contrato y continuar con la ejecución de un contrato. Con lo cual habría que agregarle al artículo 1351 que señala que el contrato es el acuerdo de 2 o más partes para crear, modificar, regular o extinguir relaciones contractuales. Habría que agregar un término que diga que por medio de los contratos se pueden crear, regular, modificar, extinguir o revivir relaciones jurídicas. Bueno, tercer problema con la resolución. Cuando se extingue una obligación principal, esto ustedes lo saben por regla, cuando se extingue una relación principal, las accesorias, ¿qué pasa con las accesorias? También se extingue. Muerto el principal, muerto el rey, mueren los suyos. No es tan cierto, pero muerta la relación, extinguida la relación principal, se extinguen las relaciones accesorias, las obligaciones accesorias propiamente. Extinguida la obligación principal, las accesorias corren el mismo riesgo. Cuando se resuelve un contrato de mutuo, donde hay una garantía, que puede ser una prenda o una hipoteca, y se resuelve el contrato de mutuo,
por el contrato de mutuo, por la resolución, ¿qué se está extinguiendo? La obligación principal. Esta resolución del contrato, que extingue la obligación principal, extingue también las obligaciones accesorias, que en este caso son la hipoteca y la prenda. Lógicamente, llegaremos a la conclusión que sí, porque extinguida la relación principal, se extinguen las obligaciones accesorias. Por esto es un absurdo. Si un banco ha otorgado un préstamo de 20.000 o 50.000 dólares y como garantía, como respaldo de ese préstamo pide una hipoteca y frente al incumplimiento del deudor luego resuelve el contrato, debe entenderse que también se ha extinguido la obligación accesoria, que en este caso es la garantía real de hipoteca. Bueno, hay sentencias que dicen que sí, y es lógico. Bueno, esto es absurdo. Vuelvo a repetir, no puede resolvérsela. Bueno, hay que tener cuidado entonces. Hay que ver cómo se soluciona este problema. Hay que ver cómo se resuelve y se prevé explícitamente que, tratándose de casos donde hay unas obligaciones accesorias que respaldan el cumplimiento de una obligación principal, como puede ser en un contrato de mutuo, en un contrato de crédito, no se pueden extinguir las obligaciones accesorias porque son estas las que garantizan el cumplimiento. Y si yo, es más, para poder ejecutar luego esas garantías, tengo que resolver el contrato. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo el contrato y digo expresamente que no se deben considerar extinguidas las obligaciones accesorias, en este caso la hipoteca. Bueno, ¿qué hago? Estos son algunos problemas de la resolución del contrato. Lastimosamente el tiempo no nos da para más. Solamente quería comentarles una casación. A veces, y muy frecuentemente, y tengo que decirlo, hemos criticado y cuestionado a los jueces, y hemos criticado, no tanto a los jueces, no se critica a los jueces, se critica a los actos, a los fallos, a las resoluciones, a las sentencias. El hecho de que las sentencias no sean fundamentadas, no tengan un razonamiento, una fundamentación jurídica propia de una Corte Suprema, propia de una sala superior o propia de un juez de primera instancia o un juez de paz. Y no hemos reparado que el error no es de los jueces, sino muchas y gran parte de las veces de los abogados, pues son estos los que inician el proceso, son estos los que encaminan un proceso y son ellos los que al final determinan cuál debe ser el comportamiento y cómo debe aplicar el derecho el juez. Y el juez no puede ir más allá de lo que las partes han pedido. Sin embargo, el 2 de enero de este año se publicó en estas separatas voluminosas de las sentencias de casación una sentencia de la Corte Suprema digna de una Corte Suprema peruana, espero que no sea la única y podamos encontrar alguna más, en torno a la resolución, al tema que nos ocupa. Y me permitió transcribir dos de los considerandos que vale la pena reflexionar y leer, el quinto y el duodécimo. ¿Qué dice el quinto? En cuanto a la inaplicación del tercer párrafo del artículo 1372 del Código Civil, se denuncia que el colegiado no ha dispuesto que el inmueble sea restituido por los compradores a su legítima propietaria, lo que estábamos discutiendo. Es decir, que cuando se resuelve un contrato, el juez debe fallar que el propietario restituya o que el comprador restituya la propiedad a su legítimo propietario, que en este caso soy yo. La cosa no es tan sencilla. Yo ya dejé de ser propietario. Recuerden que yo dejé de ser propietario porque transferí propiedad y por la resolución reasumo propiedad. Ese era otro momento para discutir. Debe indicarse que la pretensión relativa a la restitución del inmueble no ha sido planteada en la demanda. Cuando ustedes resuelven el contrato o piden la resolución del contrato, no plantean la devolución del inmueble, o en este caso no lo plantearon, ni en la contestación de la misma, ni en la reconvención, por lo que no ha sido fijada como punto controvertido. Sin perjuicio de ello, de auto se determina que ha quedado resuelto el denominado contrato preparatorio de compra-venta, es decir, quedó resuelto el contrato. Asimismo, pronunciarse, y esto sí, lo resalto con letras rojas, pronunciarse ahora por la restitución del inmueble no constituye un supuesto de incongruencia, dado que de ordenarse ello, de ordenarse la restitución del inmueble, el juzgador se está pronunciando sobre algo accesorio, que es consecuencia natural
de la resolución contractual. Considerando duodécimo, conforme a los argumentos expuestos, que son muchos, respecto de la retroactividad de la resolución contractual, de interpretarse literalmente el artículo 1372 del Código Civil, literalmente que los efectos de la sentencia solo se retrotraen al momento en que se presenta la causal y no hasta el inicio o al momento de la celebración del contrato, llegaremos a resultados como el enriquecimiento indebido. Claro, si ustedes incumplen y no me devuelven el inmueble, hay un enriquecimiento indebido de parte de ustedes. Por lo que si la norma es analizada, y esto hay que resaltarlo nuevamente con letras rojas, en un contexto en el que el derecho es concebido como un sistema de justa solución de conflictos, un sistema de justa solución de conflictos, no un sistema de aplicación de normas, sino un sistema de justa solución de conflictos, dotado de una coherencia interna, al analizar el artículo 1372 del Código Civil en forma sistemática, por comparación con el artículo 1954 del mismo cuerpo de leyes referido al enriquecimiento indebido, podremos concluir, y aquí nuevamente les pido su atención, que si a través de la resolución se deja sin efecto la relación jurídica obligacional y de manera consiguiente se deben restituir las prestaciones ejecutadas en los contratos de ejecución inmediata, con anterioridad a la causal de la resolución, es decir, los efectos se van hasta el inicio, ya que afirmar lo contrario implicaría mantener atribuciones patrimoniales cuyas causas de justificación jurídica han desaparecido. Coincidirán conmigo que esta es una resolución digna de una Corte Suprema publicada. No todas son así, pero tenemos en nuestras salas supremas y en nuestro Poder Judicial jueces que hacen honor a este cargo. Para concluir, es una pena si nos vamos hasta el final. En la última presentación, por favor. Debemos, y pidiéndoles disculpas por el exceso de tiempo, tanto al doctor Jorge Mosset, que es el expositor que clausurará este maravilloso Congreso de Derecho Civil, debemos decir que el derecho no es estático. El derecho está en constante transformación. El derecho se transforma día a día, cambia día a día. Y ello porque la realidad es cambiante. O sea, no tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder concluir esto. La realidad es dinámica. En consecuencia, es indispensable que los operadores del derecho, que nosotros, abogados, profesores, estudiantes, magistrados, tengamos una actitud subversiva. Y subrayo esto de la actitud subversiva. Yo utilizo el término subversivo en el siguiente sentido, no en el que pongamos bombas en las esquinas y que empecemos a colgar pañoletas rojas, no. Utilizo el término subversivo en un sentido de cuestionamiento, en un sentido de acabar con los dogmas, los que deben ser replanteados, en el sentido de desvelar las cosas que están veladas y que es preciso ponerlas en claro. En ese sentido utilizo el término subversivo. Por ello compartimos y hacemos nuestras las palabras de Fernando de Traseñé, uno de los más grandes juristas peruanos, cuando advierte lo siguiente: cuando una institución humana creada por el hombre para el servicio del hombre comienza a escribir su nombre, como puede ser el contrato, con letras de molde, cuando una institución humana cristaliza, se abstrae de la historia que le dio origen, la función del contrato no es la misma que cumple hoy que aquella que cumplía en Roma y menos que la que cumplía aquellos 20 años. Y pretende ser un valor universal, un dogma, como diría la Iglesia Católica, entonces hay algo que se quiebra, hay algo que se rompe y hay algo que se pierde. Nuestra capacidad de inventiva y de respuesta frente a situaciones nuevas. Distinguida concurrencia, no perdamos pues nuestra capacidad inventiva y de respuesta a los nuevos problemas que nos presenta la realidad de hoy, no la de hace 10 o la de 100 años. Muchas gracias.
Nuestro profundo agradecimiento al doctor Carlos Alberto Soto Coaguila, profesor de esta Casa de Estudios, por su brillante participación. Vamos a invitar al público presente a formular un par de preguntas. La persona que desee preguntar, por favor, tenga la bondad de levantar la mano. Allá. Sí, adelante. Quiero felicitar a la universidad por la realización de este evento que nos trae siempre nuevas ideas para mejorar la contratación. También felicito al ponente por la claridad con que se ha manifestado para la exposición de este tema. El Perú está trabajando dentro de los principios de la libertad El único. y del mercado dentro de una sociedad de este tipo. El mercado es el que va a indicar cuáles son las formas en las cuales se debe contratar. Tenemos la libre competencia que se ha establecido para la contratación, pero los dispositivos a que ha hecho referencia el doctor Soto no pueden tener realidad si es que no existe en la práctica el control previo en la contratación. No quiero decir que el Estado sea el que intervenga, porque viene la burocracia y se complican las situaciones. Pero el Estado ha creado una institución, no diría el Estado reconoce la existencia de una institución que es el notariado, encargado de velar precisamente para que la contratación se haga en las mejores condiciones posibles. Sensiblemente, con la introducción de la minuta, la libertad de contratación prácticamente ha desaparecido, porque son las grandes empresas las que hacen los contratos y la parte débil, que es el usuario, no tiene oportunidad para reclamar ni para exponer su punto de vista. Por tanto, yo creo que para que haya una plena libertad de contratación se debe mantener un sistema de control por parte del Estado. Ese control es el notariado, cuyos funcionarios están encargados de la libertad, defender la libertad, porque la intervención del notariado es una intervención completamente independiente de las partes y en esa forma puede garantizar que no se está empleando en la ley del embudo en la contratación, sino que se utiliza la ley de la balanza, en la cual el notario es el que ayuda a ambas partes para hacer contratos que no den lugar a situaciones conflictivas posteriores. Sensiblemente, en los últimos tiempos, la función notarial ha sido, si no derogada, desestimada por la influencia que viene de la utilización del documento privado. En esta forma, los contratantes más fuertes han encontrado el camino para hacer sus contratos sin restricciones de control previo. Yo entonces propongo que se dé una mayor intervención al notariado y que al mismo tiempo se retire
la minuta obligatoria y que ésta solamente sea de carácter facultativo. Gracias por su participación. Muy brevemente, doctor Alberto Flores Barrón, muchas gracias por sus inquietudes, que las comparto plenamente. El tema de la reforma de un Código Civil no debe ser únicamente la preocupación de un grupo de profesores o profesionales, es la preocupación de la sociedad. Los destinatarios del Código Civil somos todos, el ciudadano de a pie, que finalmente es el protagonista y al cual se le van a aplicar las normas que serán. Por lo tanto, no solo debe, yo, además de sumar la intervención de los notarios a este proceso de reforma, invitaría a los magistrados, que son los que finalmente aplican las normas y son los que deciden los conflictos. Hay varias opciones que tiene, finalmente el legislador opta en más de una ocasión. Hoy en día, y solo para puntualizar, cuando me refería a la contratación y los costos que implica contratar, hay dos trámites que debemos tomar y que el legislador tendrá que tomar decisión. Es decir, o se elimina la intervención de los abogados o se elimina la intervención de los notarios en el caso del paso previo a registros públicos. O se elimina registros públicos si nos quedamos con los notarios. Pero hay que tomar decisiones. Decisiones que son drásticas. Porque los abogados y los jóvenes que están por egresar se van a quedar sin sus trabajos de sus minutas de compra-venta y sus minutas de constitución de sociedad. O los notarios también, porque ya no será necesario la escritura. Este es un tema que particularmente sostengo y lo he escrito. Creo que la minuta debe dejar de ser obligatoria y debe ser facultativa. La exigencia o la intervención de de abogado, para que éste pueda suscribir un contrato de compra-venta, debe ser facultativo. Esa es mi posición y creo que en todo caso es discutible. Al final es el Estado el que debe decidir si intervienen los abogados, si intervienen los notarios. Yo creo que los notarios cada vez más en estos últimos años han ido teniendo un rol preponderante desde que se han convertido en protagonistas de descongestionar el Poder Judicial vía los procesos no contenciosos, la función que cumplen hoy día en materia de reestructuración empresarial o derecho reestructuración patrimonial o derecho concursal, y también podrían cumplir un rol en materia de brindar seguridad jurídica. No queda la menor duda que los notarios cumplen una labor, ojalá se podría decir de todos lo mismo, pero al final son opciones y creo que todos deberían sumarse a este proceso de revisión y posterior reforma del Código Civil. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro, esta mañana tenemos la participación de nuestro ilustre invitado, el doctor Jorge Moset Iturraspe, que con la humildad que lo caracteriza me ha pedido que lo presente como profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y del Litoral de Santa Fe y profesor honorario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Queda con ustedes el doctor, que tratará el tema el sistema moderno del derecho contractual. Queridas amigas, queridos amigos, mi mujer, aquí presente, es experta, entre otros saberes, en juzgar. Entonces el cerramiento va por este camino. ¿Cómo visualizamos una parte general, un título preliminar de los contratos en un futuro utópico, ideal? ¿Qué es lo que diríamos allí? ¿Qué es lo que no diríamos? En primer lugar, pensamos que permanecer en el distingo entre negocios civiles y negocios comerciales es una antigualla, es algo ya inadmisible para el pensamiento jurídico. No hay contratos civiles meramente, no hay contratos meramente comerciales, como no hay personas civiles o personas comerciantes. Todos transitamos indistintamente por un ámbito o por el otro.
La unificación se impone. Es una asignatura pendiente que no debemos demorar más. Unificar los contratos civiles y comerciales y llevarlos al Código Civil, haciendo esta ironía de civilizar lo comercial, o llevarlos a un Código de Derecho Privado, pero sí unificarlos. Tampoco resiste más este debate del que nos habló, entre otras muchas cosas, el amigo Carlos. Este debate entre lo contractual y lo extracontractual no tiene el menor sentido. Debatir horas si lo precontractual es contractual porque hay deberes o es extracontractual porque no hay contrato. Hay que unificar ambos ámbitos de la responsabilidad, superando las diferencias en orden al resarcimiento, en orden a la prescripción, llevando el riesgo a lo contractual, llevando las cosas riesgosas a lo contractual, como la mejor doctrina viene haciendo. Permanecer en esto es vivir en ese mundo maldito de los conceptos jurídicos donde todos nos perdemos, que el hombre común no puede llegar a entender y que nos divorcia del ciudadano, como en otros tiempos se hacía buscadamente cuando los juristas solo hablaban en latín para que el hombre común no los entendiera. Hoy queremos que nos entiendan y por eso queremos ser simples, llanos, claros, precisos. Seguir con una parte general de los contratos que no dé cabida a las dos grandes especies, contratos de consumo y contratos interempresarios, es otro absurdo, que hace de la parte general de los contratos una especie de recuerdo de otros tiempos, de siglos anteriores. Esto ya estaba en Domat, en Potier, en Dumoulin, y lo repetimos hoy. Este debate sobre la oferta entre presentes, la oferta entre ausentes. Hay que llevar allí este tema caliente, contratos de consumo y contratos interempresarios, los dos grandes capítulos de la contratación moderna. Yo no digo borrar la ley de protección al consumidor o el código del consumidor, porque esto traería mucha beligerancia. En Brasil se ha desarrollado mucho más el derecho del consumo que el derecho civil en los últimos 30 años. Mucho más el derecho del consumo que el derecho civil. Usted pregunta a un jurista distinguido, ¿usted es civilista? Y si le responde con sinceridad, diría, no, soy consumerista. ¿Y qué pasó? Y que el derecho civil no daba respuesta, no era provechoso, útil, no servía, y entonces me pasé a esta nueva rama, a este microsistema, el derecho del consumo. Y si usted le pregunta hoy a un comercialista, dirá, yo soy de las relaciones interempresarias. Como vamos a producir la unificación, vamos a tratar del contrato de... Vamos a llevar lo mejor del derecho del consumidor al Código Civil. ¿Y qué es lo mejor? La información, el tema de que la publicidad integra el contrato, el tema de la responsabilidad objetiva de todos los participantes en el mercado, sin distinguir entre el que puso la marca, el que importó, el mayorista, el minorista, todo, responsabilidad objetiva. Vamos a llevar esta posibilidad de retractarse de una aceptación cuando la oferta se ha emitido fuera del lugar tradicional de emitir las ofertas, fuera del local de comercio. Estas compraventas domiciliarias, compraventas en el trabajo, esta idea tan buena, llevarla al Código Civil, que el Código Civil vaya receptando el derecho del consumidor como debe ir receptando la contratación interempresaria, los contratos de colaboración empresario, los contratos de larga duración. ¿Cómo es posible que un código no hable de los contratos de larga duración y no señale remedios para la alteración de las circunstancias?
Me parece a mí que por allí pasan las grandes reformas que después habrá que perfilar con más detenimiento, con más cuidado en la letra chica de lo que se va a volcar en la norma. Pero la idea debe ser esta. En este título preliminar de los contratos tiene que haber un desarrollo de los grandes institutos a los que aludí en la charla inicial del jueves. Los hombres del derecho seguimos repitiendo que los contratos deben celebrarse, pum, papá, de buena fe. Pero no nos detenemos a decir qué significa hoy la buena fe. No hay jurista alguno en ningún rincón de la tierra que no adhiera a la idea de la buena fe. Pero muchos de ellos, cuando uno les pregunta, ¿y para usted qué es la buena fe?, responden graciosamente lo contrario a la mala fe. Albricias. Aleluyas. ¡Qué riqueza! La buena fe es lo contrario a la mala fe. Pero para decir esto, mejor nos quedamos en casa. La buena fe es mucho más que eso. Se puede decir que la buena fe es el equilibrio en los contratos onerosos, que la buena fe es el respetar la confianza, que la buena fe es atender a la apariencia, que la buena fe es establecer deberes permanentes de comunicación, conservación, etcétera, etcétera. La buena fe crea una serie de deberes, sobre todo en los contratos de duración. Y esto hay que decirlo, porque si no, todos adherimos a la buena fe, unos en un sentido enriquecedor, amplio, y otros en un sentido minimizador o restrictivo, que no sirve absolutamente para nada. Debemos hablar de la equidad contractual y de la función del juez en la consagración de la equidad. ¿Y qué es la equidad? Y para algunos la equidad es el nuevo nombre de la justicia o el viejo nombre de la justicia. La equidad, y bueno, todo el mundo sabe de lo que es la equidad. Nosotros decimos, no, la equidad es la dichosa corrección de la ley a través de la intervención del juez. El juez toma esa norma legal, que debe ser genérica, que debe ser abstracta, y la particulariza en los casos. Y esa particularización para servir al caso, para hacer la justicia del caso, preocupación esencial de los jueces, eso se llama fallar en equidad. Entonces la equidad, y esto ya lo decía Aristóteles, es la dichosa corrección de la ley, que no debe ser minuciosa, detallista, casuista, como en el Código Argentino de que hacen a la satisfacción de las necesidades, pero también fines sociales. La función social del contrato de la que hablamos, recordando el moderno Código Civil del Brasil. Vale decir que quien desconoce la función social comete un abuso en la contratación. Entonces, aquí están los grandes temas que debemos tocar. Si queremos que la parte general o título preliminar de los contratos tenga utilidad, provecho, beneficio. Yo no creo que se gane mucho tipificando los contratos atípicos o innominados. Yo no creo que llevar al Código Civil los 10 o 20 o 30 contratos atípicos aparecidos en los últimos 50 años sea de gran provecho. Porque siempre diremos que el contrato puede ser atípico y puede atipificarse, puede cambiarse y se pueden incorporar otras cláusulas. Lo que sí debemos decir con claridad es que el contrato debe ser equilibrado, que no puede haber cláusulas exorbitantes o excesivas, que no puede haber sorpresas, que debe respetarse lo que es normal y habitual, que no debe haber frustración de la confianza. Esto hay que decirlo. Y esto vale para cualquier contrato. Cualquier producto de la imaginación más afiebrada es alcanzado por esto. Ya se ha visto que esto de tipificar responde a la tradición romana, pero que ya no sirve hoy porque las partes en ejercicio de la libertad negocial, de la autonomía de la voluntad, pueden variar, cambiar, alterar, innovar. Lo importante es que la parte general o introductoria de los contratos alcance para regular estos supuestos atípicos y que no se digan las cosas con vaguedad o generosidad, sino con mucha amplitud y concreción. Si es que se quiere una contratación, como dice la mejor doctrina francesa, que sea a la vez útil y justa.
No basta que sea justa, tiene que ser además útil, pero no basta que sea útil, sobre todo para una de las partes, tiene que ser justa. Y justicia contractual significa equilibrio negocial, que prestación y contraprestación guarden una relación de valores razonable. Y si no es así, el juez puede anular o puede volver a la equidad, puede revisar. Yo creo que hay que darle a los jueces estos poderes, aunque hablemos mal de los jueces que hoy tiene el Perú o Lima o la Argentina. Sin un poder judicial idóneo, el derecho no puede realizarse. Pretender que el derecho se realiza a través de la obra del legislador, que todo lo anticipa, lo prevé, lo dice, es un absurdo. ¿Quién es el legislador mejor que el juez? La tradición y los últimos años nos han mostrado que los legisladores son más corruptos y muchas veces más ineficaces e ignorantes que los jueces, y entonces debemos devolver al juez el lugar que debe ocupar en el centro del escenario jurídico. Este juez que fue la Bush durante mucho tiempo, la boca que repetía las palabras de la ley, por Dios. Hay que rehabilitar la persona del juez, como hay que rehabilitar la obra de la doctrina autoral. Yo creo que nuestros países están padeciendo hoy, como lo padece fuertemente México, la influencia del common law en esto de quitar valor a la doctrina autoral y basarse solo en los precedentes, en la doctrina judicial. En México me cuentan que ya no se escribe sobre derecho privado, que las últimas obras sobre responsabilidad o sobre contratos tienen 20, 30 o 40 años. Y los autores no escriben porque los jueces no se hacen eco de lo que los autores dicen. Y los jueces dicen que para qué van a atender a los autores cuando en realidad están los precedentes, están los fallos que se dictaron con antigüedad. Es decir, el sistema de precedentes del common law ha invadido a la República de México por ser vecina y nos está invadiendo. Hay que volver a sostener que la doctrina, como lo es en la Argentina la doctrina autoral tiene una enorme importancia. Tomen ustedes cualquier código civil comentado y verán que el comentario de las leyes, de las normas, se hace a través de la doctrina. La doctrina como si fuera una verdadera fuente de derecho. Yo no voy a entrar a discutir si es fuente material, fuente formal, fuente o fuente minifuente. Hay que atender a la doctrina, hay que prestar atención a la doctrina, la mejor doctrina, la doctrina calificada, a la doctrina que ha ganado terreno, a la doctrina que se ha estabilizado. Bueno, y con esto lograremos un código que sea bueno, pero a la vez que sea vigente. El drama, y hay que decírselos a los reformadores, el drama de toda tarea de reforma es que al momento de consagrarse, de sancionarse, no tenga vigencia real. Sigan las costumbres de un país por un camino y el código esté en el otro camino. Es decir, que no prenda, que no tenga lo que los americanos llaman agarre, prender en la ciudadanía. Este es el tema. Por eso a mí estos debates doctrinarios tan intensos sobre tal texto, tal otro, bueno, son provechosos, pero tienen a veces el inconveniente de estar de espaldas a la vida, a la realidad. En nuestra materia, de espaldas a la contratación. Llevemos los contratos interempresarios al Código Civil, llevemos los contratos de consumo al Código Civil, desarrollemos la buena fe, el abuso, la equidad, la lesión, las bases negociales y tendremos un derecho de los contratos que sea a la vez útil y justo. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también al doctor Jorge Moset Iturraspe por su brillante participación. Invitamos a formular al público presente una pregunta. Enseguida le alcanzan el micro. Bien. En primer lugar, para expresar mis felicitaciones a estos señores visitantes, doctores especialistas en la materia de derecho civil, en especial al doctor
que en estos momentos acaba de terminar esta brillante conferencia, y también al doctor que le precedió, el doctor Soto Coaguila. Realmente considero que en esta mañana hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que se pretende realmente hacer con nuestro Código Civil en lo que se refiere a materia de contratos. Es cierto que la sociedad es cambiante, que la realidad realmente se presenta con una serie novedísima de nuevas contrataciones, de hechos que de alguna forma un tanto pareciera que nuestro Código Civil no ha previsto. Sin embargo, considero que hay ciertos principios básicos, sobre todo disposiciones generales, que deberían mantenerse. En ese sentido, yo quisiera formular una pregunta al doctor Jorge Mosset. Disculpe usted, José Mosset. Temí de repente pronunciar mal su apellido, doctor. A efectos de preguntarle si en estos momentos, por ejemplo, en el Código Civil argentino se pretenden hacer algunas modificaciones en lo que se refiere a sus disposiciones generales, que digamos son los pilares, ¿no?, los principios sobre los cuales se basa toda la contratación, no solo civil, porque sirve incluso hasta para lo mercantil, sino que nuestro legislador, por ejemplo en el caso peruano, se ha referido, digamos, dentro de la codificación civil, pero creo que esto vale para todo tipo de contratos. Quisiera, por favor, en ese sentido, que nos hiciera o nos diera una respuesta. Muchas gracias. Efectivamente, los últimos proyectos argentinos, 87, 93, 98, han receptado varias de las ideas que yo he expuesto. Por ejemplo, en estos proyectos se tiende a terminar con el distingo entre contratos civiles y comerciales, lo cual ha producido una fuerte oposición de los viejos comercialistas, hoy llamados especialistas en derecho empresario, que pretenden que su derecho siga siendo autónomo, distinto y tratado en un código especial, etc. También se ha consagrado en dos de estos proyectos la unificación de lo contractual y lo extracontractual. No en lo ontológico, porque son dos situaciones diferentes, pero borrando esas diferencias de prescripción, de resarcimiento, que no tienen ninguna razón de ser. También se han llevado algunas ideas del derecho del consumo, como la intensa información, las cláusulas abusivas. Aquí es donde yo creo que nos hemos quedado un poco cortos, que hay que ir llevando otros aspectos que a raíz de esta fuerte especialización del derecho del consumo se han desarrollado en estos últimos años y que han mostrado ser provechosos. Pero en la Argentina ya estas ideas han ganado adeptos, yo diría que la mayoría está en esta tendencia. Lo que ocurre es que la enorme inestabilidad que padece mi país, esta lucha entre un justicialismo que combate al capital y un justicialismo siervo o amante del capital, entre sectores que ven en los Estados Unidos un país dominante, como decía el general Perón, o el embajador americano o yo, y justicialistas que quieren una patria libre, soberana, unido a las otras tendencias políticas, hace que la inseguridad, la incerteza, la inestabilidad argentina no sea el momento propicio para consagrar reformas. Esto es lo que hemos dicho, oponiéndonos en la parte de responsabilidad y en la parte de contratos al proyecto del 98. El proyecto del 98 es una obra valiosa, donde colaboraron tal vez los mejores juristas argentinos, pero trasunta, como yo dejé entrever, algunos avances de la economía de mercado, de la interpretación económica, a los que nos hemos opuesto. Yo creo que corregidos estos excesos, así como el italiano del 42 corrigió los excesos del fascismo y pasó a ser el monumento jurídico de la modernidad, podemos pensar
en un futuro en un Código Civil a partir de las reformas del 87, del 93 y 98, que ponga al día algunos aspectos que todavía están atrás, están retrasados en la modernidad del derecho civil argentino. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Ninguna. A continuación presentamos al señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa de Estudios, quien dará las palabras de agradecimiento. El doctor Jesús Antonio Rivera Orell. Distinguidos juristas de la mesa de honor, señores abogados, magistrados, notarios, docentes y estudiantes de leyes que nos honran con su presencia esta mañana. Durante 3 días, este auditorio se ha vestido de gala para recibir a destacados profesionales de talla nacional e internacional, quienes contribuyen al desarrollo del derecho y al mismo tiempo nos han iluminado con sus conocimientos, experiencias y propuestas que nos van a permitir interactuar entre nosotros mismos, dialogar, reflexionar sobre la reforma parcial o total del Código Civil del año de 1984. Por ejemplo, a mí, como profesor, me preocupa si seguimos manteniendo en el Código Civil esa clásica summa divisio de los franceses acerca de los bienes, bienes muebles e inmuebles. Enrumbamos como el Código Civil alemán, clasificándolos en bienes registrados y no registrados. Seguimos manteniendo dentro del derecho real o reales el número clausus, o nos ponemos a la altura de los códigos modernos, del código italiano, alemán, el español, y somos partidarios de un número apartus en los derechos reales. Uno de los rasgos importantes de este siglo que estamos viviendo es el cambio. Por ello, las instituciones, como la Facultad de Derecho, viene replanteando sus bases para hacer frente a nuevos retos, a nuevos paradigmas, sin descuidar indudablemente el presente. Son tiempos de cambio, son tiempos de transmutación inclusive de valores, como dijera Nietzsche. Entonces, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿el derecho debe permanecer indemne? No. Yo creo que el derecho tiene que adaptarse a estos cambios, tiene que reorganizarse también, porque los tiempos han cambiado. Estamos ingresando a la posmodernidad, donde va a surgir un nuevo tipo de sociedad realista, con sus propias contradicciones indudablemente. Entonces, si el derecho civil no se reestructura, participo indudablemente con la posición de muchos juristas, puede extinguirse, porque la multiculturalidad va a servir de vía en este tiempo de posmodernismo hacia la aparición de un pluralismo jurídico. Vivimos tiempos de transformaciones, donde los abogados debemos participar activamente en los debates, con una posición crítica, y al mismo tiempo debemos nosotros responder a esa gran aspiración del pueblo peruano de contar con un ordenamiento jurídico sólido para el futuro que nos permita el bienestar social de todos los peruanos. Este es el origen, esta es la razón, este es el motivo de estos seminarios internacionales que nosotros estamos organizando. Tiene como propósito de que la Facultad de Derecho se convierta en un foro de análisis,
con nuevas propuestas, porque como miembro y parte de la sociedad civil, yo creo que podemos hacer aportes. Un sincero agradecimiento a los profesores visitantes y profesores también de esta Facultad de Leyes, al doctor Jorge Moset, distinguido jurista, al doctor Ricardo Luis Lorenzetti, al doctor Arturo Cumón, destacados profesionales, profesores de esta casa de estudios, quienes han identificado con esta Facultad de Derecho. Los tiempos son difíciles, indudablemente, donde que tal vez las aspiraciones y las pretensiones que tienen nuestros egresados son cada vez más limitados en un mundo tan reducido y competitivo. Pero yo creo que estos son valores agregados que estamos otorgándolos a esa futura generación que va a egresar. Un reconocimiento muy especial también al Foro de Derecho Privado Latinoamericano, bajo la presidencia del doctor Ricardo Lorenzetti. Y un reconocimiento especial a un amigo y gran colaborador, quien con sus ideas innovadoras viene siempre aportando prácticamente ideas. Me refiero a un profesor también de la Facultad de Derecho, al doctor Carlos Soto. Gracias, Carlos. Y a todas aquellas personas que han hecho posible este evento. Quiero despedirme de ustedes sin antes de invitarles a eventos internacionales. He recibido, discúlpenme, digamos, un afiche sobre un congreso internacional sobre genética, ADN y clonación. Se realizará del día 28 al 31 de mayo. Participan Paula Siverino, jurista argentina, José Geraldo, médico brasilero, Veloso de Franca, médico brasilero, y ponentes nacionales. Quedan invitados y luego tenemos programados también entre los días 17, 18 y 19 de junio un congreso internacional sobre responsabilidad civil y derecho de años. Expositores internacionales: Bill Power, decano de la Universidad de Texas; Antonio Hernán Benjamín, profesor también de la Universidad de Texas; y estará presente también un profesor de la Universidad de Buenos Aires y luego profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Muchas gracias. A continuación, la clausura del evento, que estará a cargo del doctor Jorge Moset Iturraspe. Decía mi abuela francesa: tu paz, tu las, tu cas. Todo termina, todo se acaba, aún las mejores cosas. Y es lo que está pasando con este Congreso Internacional. Los argentinos tenemos esta fuerte herencia europea. Como dicen los mexicanos, no descendemos del Inca, descendemos del barco. Del barco porque el abuelo o el bisabuelo un día bajó de la cubierta. Pues bien, a mí me parece que la Universidad del Inca Garcilaso está en condiciones sobradas para convertirse en esta Lima ilustrada, preocupada, con miles de estudiantes, en un centro o polo de desarrollo jurídico. Es lo que surge de las palabras del decano, lo que pretende el señor rector, lo que la comunidad de docentes, de alumnos, de colaboradores desea. Un polo, un centro de desarrollo jurídico, donde no solo se enseña el derecho, sino que se hable del pasado y del futuro, de la felicidad. El derecho que nos sirve para transformar los pueblos y hacerlos más felices, ese derecho no sirve para nada. Entonces esto es importantísimo.
Y como en este primer congreso hemos hablado de todas esas cosas, es bueno que en este cierre que generosamente me han pedido que haga, yo diga que estamos muy felices, mi mujer, Ricardo Lorenzetti, el profesor Oriental Caumón, de haber compartido con ustedes estos días y estas horas de intenso trabajo. Yo creo que la tribuna de futuros congresos debe estar abierta a todos, porque eso es ser universitario, un pensamiento abierto, con gran generosidad, pero que deben saber, sobre todo los jóvenes, que el pensamiento jurídico, como lo dije ya, no es puro en muchísimos casos, está infectado de una ideología, y que hay juristas que hablan del derecho desde ámbitos muy diferentes a los ámbitos que nosotros frecuentamos. Ustedes han tenido la fortuna de tener a 3 profesores democráticos, republicanos, igualitarios, pero pueden venir otros que hablen desde el anarquismo, vale decir, de una pretensión de hacer desaparecer el Estado para que las únicas reglas sean las invisibles y espontáneas del mercado, lo que nosotros llamamos la fuga del derecho, la visión anárquica del derecho. Pueden venir otros que pretendan, bajo el engaño de explicar teorías jurídicas, tratar de introducir aquí una visión fascista del hombre, de la vida, del destino del hombre, donde el Estado pretenda regular todos nuestros pasos, ahogando las libertades. Entonces tenemos que saber que esto no está bien, que el derecho, como dice Carlos Fernández Cesarego, ese gran jurista limeño, el derecho es el camino de la libertad, es el ámbito de la libertad. ¿Cómo puede ser que el fascismo pretenda ahogarnos bajo la versión de que el Estado es el dueño de la verdad, de la fuerza, del poder? Pueden venir aquí juristas de una concepción monárquica, como yo señalaba, que pretendan hablar de una sociedad de clases, de castas, y sostener entonces que esta universidad debiera ser de élite, y solo llegar aquí los hijos de los ricos, en automóvil, los hombres pudientes. Y ustedes dirán, no es así, no queremos que sea así, queremos que esta universidad sea igualitaria y abierta, y entonces rechazamos estas ideas de la monarquía. Pueden venir aquí profesores del marxismo que pretendan sustituir el derecho por la economía. Qué triste ha sido en nuestras visitas a Cuba observar el pequeñísimo rol adjudicado al derecho, a los abogados, a los jueces, a los torneos jurídicos, y cómo todo se pretende resolver desde la visión economicista. Fidel Castro mantuvo hasta hace pocos años el viejo Código Civil de la Cuba española, y cuando le preguntaban por qué no lo reforma, decía, porque las soluciones de la vida social las da la economía, no las da el derecho. El derecho está en el furgón de cola, acompaña a la economía. Entonces, cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que ser abiertos escuchando todas las voces, pero distinguir este mensaje, este discurso. Este discurso es marxista. ¿Ven ustedes cómo ignora el derecho y pone de resalto la economía? Este discurso es monárquico, pretende que unos sí, otros no. Y nos habla de élites, de clases, de que solo pueden votar los que egresen de esta universidad y los otros. Esto no nos viene bien. Este discurso es anárquico, pretende desconocer el Estado. Este discurso, yo creo que hay que trabajar porque el derecho vaya de la mano de una concepción democrática, propia del Estado de Derecho, de una concepción republicana, igualitaria. Con qué alegría hemos leído a este gran filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio cuando nos explica qué es ser hoy un hombre de izquierda y qué es ser hoy un hombre de derecha. Izquierda y derecha es el título de uno de los últimos libros de Bobbio. Entonces dice, ser de derecha es empezar a distinguir, a discriminar, que los homosexuales no, que los enfermos de tal enfermedad no, que los bajos no, que los que tienen pelo oscuro, que los que tienen frente estrecha. Ser de izquierda es creer que somos miembros de una sociedad iguales, hermanos, fraternos, muy cerca el uno del otro. Entonces, yo creo que esta universidad es el ámbito adecuado
porque hemos escuchado la sinceridad del decano, porque vemos la cara de profesores, vemos la asistencia multitudinaria de ustedes, la atención, el regocijo, la alegría con que nos han seguido en esta maratón. Vamos a transformar la Universidad del Inca en un polo de desarrollo jurídico. Muchas gracias. Luego de las palabras del doctor Jorge Mosset, la Facultad de Derecho va a expresar su agradecimiento a nuestros ilustres expositores por su brillante participación. Asimismo, extiende los agradecimientos a los señores magistrados y jueces que nos acompañan esta mañana, a los señores catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad. Asimismo, a todos los alumnos estudiantes de esta casa de estudios y de otras universidades y público en general. Les invitamos a participar de un vino de honor y los invitamos a mantener el orden hasta que llegue la hora de la entrega de los diplomas, que será a partir de las 2 de la tarde. Esta ceremonia ha terminado. Muy buenas tardes.